Hola a todos, mi nombre es Isabel Gil y en este vídeo, que pertenece a la unidad didáctica número 1, magnitudes físicas de la asignatura de mecánica, vamos a ver el ejercicio resuelto número 8. Este ya es un ejercicio típico pues, de actividades de evaluación continua o incluso de examen final. O sea, tenemos 4 fuerzas que actúan sobre un perno y nos piden determinar la resultante de las fuerzas sobre el perno. Entonces, si fueran dos fuerzas solamente, pues por ejemplo, podríamos aplicar el método del paralelogramo y a partir de ahí el teorema del coseno. Pero al ser 4 fuerzas, pues no podemos aplicar el método del paralelogramo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues lo que tenemos que hacer es coger cada una de las fuerzas y buscar sus componentes en X en Y para después hacer un sumatorio de componentes X en Y y tener lo que es la sumatoria de las fuerzas tanto en las X como en las Y. Entonces, vamos a empezar por la primera fuerza. La fuerza número 1 es la fuerza de 150 newton, que es esta que tenemos aquí. Así que la componente en el eje X trazamos y es esta que tenemos aquí, 150 por el coseno, en este caso de 30, que era el ángulo que teníamos. Y luego la componente en el eje Y, pues es el cateto opuesto, lo trasladamos al eje Y y sería 150 por el seno de 30. La segunda fuerza la he nombrado la del 80 newton, que es esta que tenemos aquí. Así que en el eje X tenemos menos 80 por el seno de 30, que era el ángulo que tenía, menos, ¿vale? Porque está en la parte negativa del eje X. Y luego en el eje Y, pues 80 por el coseno de 30. La tercera fuerza es la de 110 newton, que se encuentra justamente en la parte negativa del eje Y, por lo tanto en el eje X es 0 y luego en el eje Y es negativa, ¿vale? De 110. Y luego la fuerza 4, la fuerza de 100 newton, pues exactamente igual. En el eje X tenemos 100 por el coseno de 15 y luego en el eje Y trasladamos su componente a lo que es el eje Y y la tenemos negativa. Hacemos esta pequeña tabla, hacemos la sumatoria de la componente X y de la componente Y y por lo tanto la resultante expresada en componentes pues sería 199,1 y 14,3 J. Luego, si queremos determinar el módulo de dirección, pues para determinar lo que es el ángulo, pues entonces la tangente del ángulo pues es igual a la componente en Y entre la componente en X y por lo tanto el ángulo determinando nos da 4,1 y luego para determinar el módulo pues la raíz de cada uno de ellos al cuadrado y nos da 199,6 newton y con el ángulo de 4,1.